Vamos a continuar con este libro, Berenice Andrade Medina. Nadie recuerda su propia muerte, del premio Mauricio Ácar del 2024. Es el capítulo número 2. Las cejas de Valentina, el mayor de los 6 hijos de Isaías Pineda Cruz. Tuvo con Alfonsa Carlos Mesa. Se veían más despeinadas de lo común. Parecía que la angustia de la espera o tal vez la responsabilidad de acompañar a una niña en un hospital le había alborotado la cara. Valentín veía fijamente a su sobrina Gregoria, pero ella sabía que en realidad no le estaba viendo. La niña de 12 años, pequeña y escuálida, era una fuerza gravitacional. En ese momento el mundo entero de Valentín era ella, que estaba a punto de quedarse huérfana. Todo él, la inclinación de su cuerpo, sus cejas alborotadas y sus ojos sin ver que se dirigían a ella. ¿Tienes hambre, mija? Resonó su voz entrecortada tras horas de silencio. No habían pasado ni 3 meses desde que un accidente de coche le quitó la vida a su esposa y mandó al hospital a 2 de sus hijas. Valentín estaba cansado de su dolor. Los hermanos de Julieta estaban todos muy asustados por la mala racha que los Pineda Carlos atravesaban. En Viaducto un borracho se había ensartado en el carro donde Valentín y su familia regresaban de la vela patronal que la diáspora de Reforma de Pineda hacía en la ciudad. 2 semanas después, Alfonsino se había volteado en la carretera México-Cuernavaca. A Tabito un par de policías lo habían levantado. Y por una mala cesárea, Juliana, la hija mayor de Romana, había perdido bebé y matriz, en una sola operación. Luego se desató la moridera y Gregoria Pineda, Carlos o Goyita, como le decían en ese entonces, se quedó solísima en el mundo. Los dolores empezaron en la tarde justo después de comer, y por eso primero creyeron que se trataba de una indigestión. Julieta lavaba los trastes y al mismo tiempo regañaba a Goyita por no haber metido una carga de ropa a la lavadora. Ella era una niña tranquila, simplona, y su madre había renunciado a todo lo que no fuera su trabajo y su hija. Sus discusiones eran siempre intercambios aburridos de malentendidos cotidianos. Entonces Julieta soltó un grito que sonó más como un gemido hueco, de esos que uno suelta si le sacan el aire con un golpe. Cuando Goyita llegó a la cocina, la encontró doblada en el piso, jadeando, agarrándose el vientre con las manos jabonosas. En los 12 años de vida compartida, a Goyita ya le habían tocado cuidar sola a su mamá enferma varias veces. Que si una gripa quebradora, que si cólicos intensos, que si un esguince de tobillo, pero nunca le había visto caerse gritando de dolor y, sobre todo, nunca le había pedido que llamara a su familia por ayuda. Julieta sabía que se iba a morir. Tal vez entonces ella misma creyó en la maldición familiar que había tomado por cuento casi toda su vida. No tengo hambre, padrino. Si mi mamá se muere, ¿usted me va a cuidar? ¿Con quién voy a vivir? Tu mamá va a estar bien, mija, no pienses en eso. Antes de que el ovario le explotara mientras lavaba los trastes, ¡oh, Dios! ¡Oh, Dios! Julieta no había tenido tiempo de pensar en su muerte. De día era maestra de 6º de primaria en una escuela particular en el sur y de noche era maestra de secundaria para adultos en el norte. Pasaba sus días atravesando la ciudad, preparando clases y calificando tareas en el metro. Nunca se dio un respiro para planear vacaciones, mucho menos para planear el futuro de Goyita, si la muerte le sorprendía un miércoles cualquiera. Pero cuando el dolor la tiró al piso, sin otra cosa que hacer más que retorcerse y esperar a que alguien con fuerza y suficiente masa muscular la levantara y la llevara al hospital, tuvo tiempo para darse cuenta de que no había arreglado nada, ni papeles, ni dinero en el banco, ni las escrituras del diminuto departamento que habitaban y que seguía a nombre de la excuñada del hombre que había sido padre de Goyita. Nada. Si se moría, que se iba a morir porque ese tormento solo podía ser de muerte. Su hija iba a quedar en el desamparo a la buena de Dios. Sintió pánico. Entonces el dolor la golpeó sin clemencia y se desmayó.
De camino al hospital en una ambulancia a la que dejaron subir a la niña, Julieta despertó por unos minutos y balbuceó algo que nadie entendió. Luego se volvió a desmayar y ya nunca más se le vieron los ojos abiertos. En esos minutos descubrió que era cierto eso de que la vida le pasa a uno enfrente a los ojos cuando está a punto de llegar la muerte. Bueno, no tanto así. Descubrió más bien que esos últimos minutos de conciencia se alargaban y le daban tiempo de, por ejemplo, ver pasar su vida frente a sus ojos. Pero, aunque el tiempo parecía suficiente para recordar los últimos 37 años, Julieta los usó para reproducir una serie de pensamientos angustiosos y erráticos acerca de cómo la maldición que había vuelto loco de tristeza y paranoia a su papá se le estaba llevando. Y pensó también, llena de terror, que no quería pasar la eternidad enterrada al lado de esa familia maldita. Fue entonces cuando trató de balbucear eso que nadie entendió. ¡Que me cremen! ¡Que me cremen! En ningún momento, y eso que tuvo tiempo, usó ese pensamiento racional que le hizo alejarse de su familia durante casi toda la vida de su hija. De haberlo hecho, tal vez la angustia hubiera sido menor y su cuerpo hubiera reaccionado mejor a la anestesia que le provocó el paro cardiorrespiratorio. Tal vez ahora seguiría viva. Pero Isaías o papá Chaya, como Goyita aprendió a decirle cuando tuvo que irse a vivir al pueblo, decía que Julieta ya estaba marcada. La madrugada anterior a que un quiste de 8 centímetros, oh Dios, explotara como granada y provocara una hemorragia interna en el ovario derecho de Julieta, el anciano recibió la visita de su tío Rey David. Papá Chaya ya sabía que ver a Rey David era de mal agüero, no solo porque llevaba difunto desde 1925, sino porque cada que se encontraba con él, alguien más terminaba muerto. La última vez, en 1973, Rey David se había aparecido con una botella de mezcal para avisarle que Poncha estaba embarazada de su último hijo, y al cabo de 2 días, su amante Cándida murió por culpa de una diarrea fatal. En esa ocasión, Rey David apareció con las manos vacías. Eso le facilitó la descortesía de sangolotearle la hamaca a Chaya, que del sueño profundo pasó a la alarma y terminó en el piso. Rey David era uno de esos aparecidos que siempre llegaba haciendo aspavientos. De milagro no se ha aparecido con una sábana blanca, decía papá Chaya. Amo ese humor. Apenas Goyita llegó al pueblo para iniciar su nueva vida de huérfana, papá Chaya le contaba a Lentín y a su mujer Alfonsa, o mamá Poncha, como Goyita se acostumbró a decirle a su abuela, que Rey David le había dicho que era hora de seguir con el pago de aquella deuda que tenía pendiente. La terquedad de Julieta de mandarse sola, de no tener marido, la había convertido en la elegida para ser la primera de los Pineda Carlos e irse al panteón. Miren qué interesante. Estoy haciendo mis notas de este texto por la ponencia que tengo que dar a efecto de este texto precisamente. Y aquí hay un dato muy importante. La terquedad de Julieta por mandarse sola. Ay. Terquedad de Julieta por mandarse sola y de no tener marido. Nos está hablando de el deber ser y estar de las mujeres, y esa mujer que no quiso acatar la cuestión de género, pues se le castiga, ¿no? Incluso con la muerte. Irse al panteón es la primera. Por eso las leyendas, las mitologías y las leyendas nos dan cuenta de el orden en el mundo, que es lo que deben hacer las mujeres y que deben de ser los hombres. Eso es sociocultural.
De ahí vienen los estereotipos. Y aquí están las leyendas. Mira, rey David, le dije, a mi hija no se la llevan. Mejor llévame a mí, que ya soy puro cuero viejo. Pero el aparecido no estaba negociando. De su vida con Julieta no quedaba mucho. Solo la ropa que hasta entonces su mamá le había comprado. Y la ropa de Julieta que mamá Poncha guardó por un rato para luego repartirla entre su hija y nietas favoritas. Goyita alcanzó a guardar un álbum de fotos que su mamá había procurado sin mucho cuidado. Recuerdos descoloridos, mal pegados de la adolescencia de Julieta y de la etapa como bebé de Goyita. La imagen de un señor encorbatado, tal vez su padre, y unas cuantas fotos tamaño pasaporte, con una Julieta relamida y con los ojos muy despiertos. Todo cupo en una maleta mediana porque la ropa de Goyita se contaba en 3 pantalones, 5 playeras, 2 vestidos y una decena de calzones, corpiños y calcetas. Metió además un par de zapatos negros, un par de tenis blancos, los que usaba para las clases de educación física de la escuela, una Barbie pirata con el pelo mochado y párale de contar. Pero la maletita pesaba como si llevara tabiques porque cargaba la ausencia de Julieta. Oh, su vida amputada, su maternidad torpe, atropellada que existiría a partir de entonces y para siempre, solo en la cabeza de su hija. Nunca volvió a ver aquel departamento con su papel tapiz descarapelado, los sillones hundidos y las casitas diminutas de madera que a su mamá le gustaba coleccionar. Todo desapareció cuando Valentín le puso llave a la puerta y le dijo al portero que la señora Julieta había muerto y que la niña iba a vivir con sus abuelos. Aquí le traigo a su nieta, mamá. Sin madre ni padre, les toca a los viejitos cuidarla. Ay, hijo, qué maldición. Con tanto cansancio uno que ya no puede criar niños. Ven, mijita, vamos a darte de comer. Mamá Poncha la envolvió en un abrazo con sus enaguas. Así inició la vida de Goyita en Reforma de Pineda, entre la asfixia de la tela y la humedad de sus mejillas mojadas de llanto. Oh, me encanta cómo narramos los latinoamericanos, los mexicanos, cómo narramos estas realidades a veces tan tristes y les dan un toque tan hermoso, poético, humano. La despertó el motor del coche que llevaba el cuerpo de su mamá al pueblo. Pasaban las 6 de la mañana cuando Gran Marquis, 1989, convertido en carroza fúnebre, se estacionó junto al árbol del tamarindo del patio de sus abuelos. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Mamá Poncha salió en corretiza de la cocina recogiéndose las enaguas para recibir el cuerpo tieso de Julieta, mientras papá Chaya terminaba de amarrar las últimas palmas en la enramada para que sirviera de techo para toda la visita. Valentín, vete con tío Chalo para que se haga la invitación a los rezos. Mandé a la niña, mamá. No tengo que echar los cohetes y ayudar a papá a terminar la enramada. No, espérate, ya fue Tabito. ¿Dónde ponemos los restos de la doña? Interrumpió el copiloto del Gran Marquis. De Julieta quedaban restos de piel, restos de pelo, restos de dedos, restos de ojos. Goyita sabía, porque ya estaba lo suficientemente grande para saber que el cuerpo que estaba metido en esa caja modesta de pino ya no era su madre Julieta, sino materia orgánica muerta descomponiéndose. Restos. Mamá Poncha miró a Goyita observando lo que quedaba de su vida y supo que de Julieta quedaban también restos de hija. Póngala en ese cuarto, chuncos. Con cuidado, no me vayan a tirar las veladoras del altar. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza. Sonó de pronto en todos los lados la voz de Pedro Infante, como si Dios hubiera agarrado un megáfono y se hubiera puesto a cantar por el velorio de Julieta. Pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Otra voz, una gangosa y pausada, interrumpió la canción. Se les invita al velorio de la difunta Julieta Pineda Carlos, hija de Isaías Pineda Cruz y de Alfonsa Carlos de Pineda. Habrá café, pan y estofado. Le sobreviven sus padres, sus hermanos Valentín Pineda Carlos,
Romana Pineda Guzmán, Fidela Pineda de Pineda, Alfonsino Pineda Carlos y Gustavo Pineda Carlos y su hija Gregoria. En menos de 4 años la misma invitación se escucharía otras 5 veces en el megáfono del pueblo, una por cada hijo de mamá Poncha que parió. Tío Chalo, como le decían al señor que daba los anuncios, pondría cada vez ese disco de Pedro Infante cantando Dios nunca muere. Y cada vez también Chaya y Poncha ofrecerían café, pan y estofado. Goyita sería la única nieta que los acompañara a enterrar a todos sus hijos. Y los 3 se convertirían paulatinamente en restos de Pineda Carlos. Pero esa mañana en la que todavía no despegaba bien el sol y su luz no había recalentado la tierra ni vaciado el aire de vapor, los Pineda Carlos no sabían que, como cuerpo con gangrena, se estaban muriendo por partes. Hasta un mes después del entierro de Julieta Goyita, entendió por qué mamá Poncha no había llorado ni un poco. Cuando la primera rezadora llegó a la casa, la abuela cambió su semblante vivaz por el de una viuda inconsolable o el de una madre que, de hecho, acababa de perder a una de sus hijas. Pegó un grito tan agudo y alargado que parecía que le hubieran atravesado el cuerpo lentamente con un cuchillo filoso, embadurnado de chile. Pero sus ojos estaban secos, y así sin llanto se mantuvieron todo el tiempo que mamá Poncha siguió gritando de eso que Goyita estaba segura no era dolor, aunque sonaba tortura. Ella tampoco lloraba. No le salía nada. Ni chillidos de cerdo en sacrificio, ni manotazos, ni jalones de pelo. Solo estaba flotando en medio de todo, con los ojos fijos en la caja de madera que contenía el cuerpo de su madre. Lloró hasta que el ataúd comenzó a estar fuera de su vista, cuando aquellos 2 señores con palas le arrojaron tierra y el café del pino se coloreó de negro del panteón. Ahí sí se soltó a gritar con la cara inundada de llanto y mocos. Ponchita no quería a la finada porque le mató al cuatito en el vientre, le dijo la vendedora de tasajo a la vendedora de empanadas en el mercado un mes después del entierro. La otra criatura venía con el cordón enredado en el cuello. ¿A poco, Josefita? Yo había escuchado que era porque Chaya no dejó a la querida ni cuando Poncha se alivió. No, Ponchita ya estaba acostumbrada a las queridas. La niña venía mala desde el vientre, dicen. Pobre mujer, qué culpa. Cuando sacaron al cuatito todo moradito, dicen, trataron de revivirlo. Le pasaron un huevo y ahí salió toda la porquería que el chamaquito traía, dicen, que de la hermanita que era el puro mal. ¿Que ella mató al niño? ¿Cómo va a matar al niño una recién nacida? Pobre criatura, ni una lágrima de su madre. Dicen que ya venía con algo malo y que seguro también por eso murió tan joven, pues como todos esos Pineda Carlos que traen cargando su cruz. Tía Josefa y tía Hermilda, como conocían en Reforma de Pineda, las vendedoras, no habían visto que Goyita estaba al lado vendiendo memelas y camarón. ¡Ay, no! Y escuchó todo. ¡Ay, qué horrible! Mamá Poncha decía que ya estaba muy mayor para seguir yendo al mercado a vender, que siempre estaba cansada por el trabajo extra que le implicaba a la niña. Pasado el rezo de los 40 días, le dijo a Goyita que ahora ella se encargaría de ese trabajo, y al día siguiente, muy temprano, mandó a su nieta al mercado con una tina llena de totopo y requesón. ¿Mi mamá mató a su gemelo?, preguntó Goyita de sorpresa a las señoras argüenderas, sin dejar de espantar moscas con un abanico. No, mi madre, ¿cómo crees? Tía Josefa, con la cara colorada, miró a Goyita. No hablábamos de tu mamá. Como chingados, ¿no? Ay, no, qué horrible. Ay, qué escena tan más cruda. Me estoy imaginando aquí la imagen tan clara aquí en las comunidades, aquí en Veracruz, en las ferias, en las fiestas patronales, mucha gente de Rancho Baja a vender sus productos y así como ellos, o sea, como dice aquí el relato, con sus canastas y sus quesos y sus flores y sus plátanos, y me las imagino así con su rebozo y... ¡Ay, me causó tanta
dando ternura. Las 4 veces anteriores que Goyita había visitado Reforma de Pineda no sumaba juntas ni 10 días. Julieta y ella siempre huían antes de que el calor y los zancudos convirtieran a la niña en un trapo moreteado lleno de pus. Al mes de vivir con mamá Poncha y papá Chaya, ya había sufrido por lo menos una diarrea a la semana. Uf. Su estómago, acostumbrado a desayunar cereal procesado con leche ultrapasteurizada empacada de Tetra Pak, se contraía en espasmos alocados con leche bronca. El frijol a las 7 de la mañana y los huevos freídos en manteca de cerdo. Sí, por supuesto. Si ustedes han probado leche bronca, híjole, es como si tomaras plomo, ¡paz! Te cae. Uno que no está acostumbrado, sí te cae muy duro. La comida, menos procesada. Ay. 38, 24. El calor pesaba como una masa transparente chorreando de sudor y el aire se respiraba como si fuera vapor de sauna. Por las noches los zancudos le comían hasta el cuero cabelludo. Reforma de Pineda la estaba matando. El primer día de escuela en la secundaria técnica del pueblo, Goyita tuvo taller de apicultura. Hasta entonces lo más cerca que había estado de una abeja había sido aquella vez que una se posó sobre el pedacito de sandía con miel que le habían dado de postre en la fonda donde Julieta y ella solían comer. El maestro, sí que rico, sí. La comida de rancho es fabulosa, es riquísima. Llenadora, eso sí, muy llenadora. El maestro, un hombre panzón de ojos verdes llamado Erling, que también enseñaba historia e inglés, la dejó observar y hacer actividades de apoyo. La mandó por una cubeta llena de agua para que los otros niños se lavaran, pero no logró cargar todos esos litros de vuelta. Vivir en Reforma de Pineda le exigió una fuerza extraordinaria que ni su estómago, ni su piel, ni sus brazos podían alcanzar. Sí, es que las personas que viven en rancho desarrollan el músculo porque lo desarrollan. Y subir, bajar la milpa, tienen un cuerpo más sano que quienes vivimos en ciudad. La apodaron entonces Chinaquita Fresa, en honor al mote que los Pineda Carlos tenían desde que Isaías era adolescente, los chinacos. ¿Qué es un chinaco, mamá Poncha?, le preguntó a la abuela en la tarde en que regresó arrastrando el costal de humillación y burlas de su primer día de escuela. Chinaca es murciélago. ¿Murciélago? ¡Eso! ¿Por qué nos dicen así? Porque tu abuelo se convirtió en uno hace mucho tiempo. Me fascinan estos libros. Solo los Preto y los Maciel tenían el baño adentro de la casa. Como eran los ricos del pueblo, vivían en construcciones de 2 pisos con escaleras internas, cocheras y antenas inalámbricas que podían verse desde el kiosco de la plaza central, la única de Reforma de Pineda. La casa de Poncha y Chaya, a las orillas del pueblo, casi a la salida del camino al río, era una sucesión alargada de 6 rectángulos conectados por huecos sin puertas, sin muebles, rodeada por un patio con pinta de cancha de fútbol llanero y en medio de ese patio 2 cuartitos, apenas levantados, apenas con puertas de esas incompletas, como a medio terminar. Uno con un inodoro sin tapa y otro con una regadera sin llave de agua caliente. Mamá Poncha y Goyita dormían en el rectángulo del extremo derecho, el que conocían los Pineda Carlos como cuarto grande, a donde habían llegado a vivir los abuelos 5 décadas atrás. Esta era su versión moderna, con paredes de tabique relleno de concreto que sustituyeron las palmas rellenas de adobe que el mismo Chaya construyó en 1946. El rectángulo tenía un cuartito interior con un ropero, una cama individual que se convirtió en la cama de la niña y un altar con vasos de veladoras chamuscados alrededor de una virgen de juquila de cerámica, con fotos tamaño infantil de gente muerta, agarradas con alfileres a su túnica de tela de verdad.
En el cuarto exterior había una hamaca grande que mamá Poncha amarraba por las noches para extender su catre. Una tele en blanco y negro, un tocadiscos, 2 ventiladores y una vitrina con imágenes de sus hijos y nietos. ¡Guau! Como antropóloga, cuando he ido a trabajo de campo y tengo la fortuna de pasar a las viviendas de las comunidades, esto es mucho de lo que llama la atención es precisamente los altares. Y es igualitos, los altares son muy significativos. Tienen, como dice aquí la Virgencita, algún otro santito menor, las fotos de la gente fallecida, florecitas, algún papelito picado, una chulada. A diferencia de los otros cuartos, esa habitación estaba fresca porque tenía techo de teja y no de lámina como las demás, y el ventanal que alguna vez había sido puerta se abría grande hacia la calle. Era el único sitio de la casa en el que Goyita no se sentía extraviada en un desierto. El resto era para ella un lugar desconocido, bochornoso y miserable. El recuerdo presente de lo que había perdido. Las paredes moradas de su cuarto, su espejo con marco de madera, la televisión a color en la habitación de Julieta, el Nintendo usado que le había comprado su mamá, cuando cumplió 12 años. Pero lo que más extrañaba era el baño adentro de su casa. Ahora, en su vida nueva, Goyita tenía que salir azotada de angustia, bajar el corredor, caminar sobre polvo 23 pasos y llegar a un cuartito apenas, cuarto lleno de zancudos y cucarachas del tamaño de un ratón. Julieta le había dicho una de las veces que visitaron al pueblo que se diera de saltos por el lujo, porque, en sus tiempos de niña, ella había tenido que hacer sus necesidades en un hoyo en la tierra. Si Julieta hubiera sabido cuánto, cuando le contó divertida de las letrinas y de los baños en el río Ostuta, que, en contra de todos los esfuerzos de su vida, tendría que pasar el resto de sus días en el más allá, enterrada en un hoyo de Reforma de Pineda, se hubiera muerto de una vez de tristeza. Y fue por una salida del baño de Goyita que tuvo su primer encuentro con la maldición. Mamá Poncha le había advertido que no tomara agua antes de acostarse porque no querría atravesar el medio patio de la noche corriendo el riesgo de que le saliera un ánima de la mala hora. Entre sueños trató de aguantarse, pero un chorro tibio le ganó, se expandió en el calzón y la despertó casi de golpe. La vergüenza fue mayúscula, mucho más grande que su estatura de 12 años, que la de Julieta y que la del mismo Valentín, que era el único de los Pineda Carlos que había crecido alto y frondoso como el árbol de tamarindo que le daba sombra al cuarto grande. Se levantó de la cama y extendió la sábana sobre el ventilador, con el óvalo de humedad justo en el centro para que los abuelos no se enteraran de que su nieta huérfana, ya con 3 pelos en las axilas, se había orinado en la cama como un niño malcriado de 3 años. Metió un pie en el zapato y luego al otro. El pie derecho no entró, los dedos toparon con una masa fría arrinconada al fondo. Levantó el zapato y lo sacudió para sacar lo que estuviera haciendo bulto. Entonces salió una ranita y pegó un salto al mismo tiempo que ella soltaba un grito de muerte. El animal cayó en la cama y la miró con ojos de conciencia. Su mirada se enterró en la cabeza de Goyita y sus pupilas quedaron fijas en las de ella. Hacía calor, pero en ese momento con los ojitos saltones mirándola como gente. Su cuerpo era hielo. El pánico le borboteaba la garganta, pero estaba tan tiesa que no podía gritar más. Mamá Poncha se atragantó con su siguiente ronquido y, como si no hubiera tenido 70 años, salió botada del catre, con un brinco tan ágil que lo volteó. —¿Qué tienes, Goyita? —gritó desde el umbral. El animal se habría tragado su alma si mamá Poncha no hubiera despertado. —Una rana se metió a mi zapato y la toqué con el pie —le contestó tragándose el llanto. —Eso es mal agüero, mija. Vente a dormir conmigo. —Tengo que ir al baño, mamá Poncha. Ya no aguanto. —Hija de la chingada, te dije que no tomaras agua tan tarde. Vamos aquí nomás abajo del corredor. No se nos vaya a aparecer la cuche enfrenada. —¿Qué es eso? —El diablo convertido en marrano
Antes de esa noche todos los aparecidos de los que hablaban los abuelos habían sido cuentos de espantos que dejaban de asustarla en cuanto se envolvía en la sábana y se quedaba bien segura arriba de la cama como con el ventilador soplándole en la cara. No sabía a qué hora era cuando salieron al baño, pero la noche estaba negra y espantosa, como pupila de muerto, como en las noches a la hora del diablo. Papá Chaya advirtió por el rezo de groserías que mamá Poncha repitió en una suerte de trance religioso. Hijo de la chingada, mal rayo, te parta, cabrón, mal parido, salta para atrás, chinga tu reputísima madre. Hijo de la chingada, mal rayo, te parta, cabrón, mal parido, salta para atrás, chinga tu reputísima madre. Saltó de la hamaca tupida de mugre en la que dormía todas las noches, casi a la intemperie en el corredor de la casa. ¿Qué hacen afuera, Poncha? Enciérrense, no son horas. La niña quiere orinar, se le acaba de aparecer un... ¿cómo se llama? Uy, mal agüero. Aquí nomás, mijita, al rato riego. Señaló un pedazo de tierra en el patio. De los 51 años de casados que llevaba papá Chaya y mamá Poncha, solo 2 habían dormido juntos. 5 días después de cumplir 20 años, Poncha se puso el vestido bueno, el que había usado en la boda de su hermanita Agustina y en el bautizo de Valentín. Cargó al bebé y se fue al palacio municipal para divorciarse de Chaya porque la había llevado a vivir muy lejos. Chaya, que en ese entonces era presidente del ejido, llegó al poco rato, todavía con la ropa de trabajo, percudida y llena de sudor, a aclarar los dichos. El presidente municipal, un tal Manuel Pineda de los Pineda importantes, los de Juchitán, escuchó con calma los argumentos de los 2 muchachos. Ya le habían llegado los chismes de que Chaya y Ponchita se llevaban tan mal que era común verlos peleándose a golpes afuera de su casa. No entendía cómo tan bravo ese muchacho, tan bueno con la retrocarga, que a los 15 ya había sido capitán de la policía rural, no calmara a su mujer con un par de sopapos. Un golpe lo sacó de la reflexión. Poncha había agarrado una de las sillas de la municipalidad y la había aventado contra Chaya, que estaba justo enfrente de él. Manuel Pineda le agradeció al patrón Santiago de la noche anterior no se hubiera ido a emborrachar a la cantina, porque en ese momento pudo detener con las manos el porrazo que Chaya esquivó. «Sáquense, cuches de embrama, a pelear a su casa», lanzó la silla en medio de la pareja. O sea, todo lo arreglaban a madras. Hasta el juez. A partir de entonces Chaya durmió en la hamaca de afuera de la casa o en el catre de alguna querida. Mamá Poncha se encerraba en el cuarto grande desde las 8 de la noche, primero solo con Valentín y luego, pasados los años, con los niños que se fueron sumando a la desdicha de los Pineda. Romana, Julieta, Fidela, Alfonsino, Tabito y los 2 que no alcanzaron nombre porque murieron antes de nacer. Pero como Chaya era su marido y en el fondo ella lo quería, de vez en cuando dejaba la puerta sin atrancar y esperaba a que ese hombre que le gustaba tanto desde que lo vio montado a caballo en aquella feria de Sopilote, con la pistola en la cintura y el sombrero de lado, entrara al cuarto, se metiera al catre y le hiciera mujer otra vez. Por eso mamá Poncha parió 8 hijos al hilo. Hasta que en diciembre de 1974, 5 meses después del nacimiento de Tabito y 3 semanas después de aquel flujo blanquecino y hediondo que se había curado antes con una de las pomadas que le daba tía Clarita, regresara con una comezón necia que ni las friegas del alcohol podían detener, atrancó la puerta todas las noches, sin excepción. ¿Qué fue lo que viste, pues, mija?, le preguntó Chaya a Goyita mientras extendía la hamaca para sentarse. Una ranita que me veía los ojos como si supiera quién era yo. No tenía ojos de rana, papá Chaya. Le juro que parecía una persona con cuerpo de rana. Si Julieta le hubiera escuchado, le habría dicho que se sacara esa idea de la cabeza, que dejara de ver películas de terror y que fuera a dormir con ella para que se le pasara el susto. Papá Chaya, en cambio, sacó una botella de mezcal, se echó mucho en la boca y se lo escupió en la cara mientras mamá Poncha le daba manotazos en los brazos. «Es para curarte de susto, Goyita». Pero el remedio no sirvió. El susto, como humedad discreta, fue restableciendo sus entrañas sin que ella se diera cuenta. Le infectó la sangre. Desde el encuentro con la ranita,
en su zapato, Goyita evitaba ver a los ojos a cualquier animal que le saliera al paso, así fueran los bueyes que arrastraban la yunta de su abuelo. Al día siguiente, papá Chaya le explicó que había brujos que podían convertirse en animales para hacer maldades, como robarse gallinas o almas. El peor de todos, del que más tenía que cuidarse, era el Cadejo, un perro negro con los ojos rojos y brillantes que se aparecía en las noches. El diablo mismo lo había creado y encontrárselo significaba condena. ¿Tú lo has visto, papá Chaya? Varias veces, mija. A mí todos esos diantres y encantos me respetan. Pero tú, Goyita, si te los encuentras, no los veas a los ojos. No solo era el miedo a encontrarse con algún hombre animal que hubiera dejado enterrada su piel debajo del monte en lo que salía a atormentar las almas. También una sensación permanente de persecución la envolvía. Caminar viendo por el rabillo del ojo se volvía costumbre. Algo invisible la acompañaba todo el tiempo y por las noches se acostaba a su lado, a veces sobre ella, hijo, como cuando dicen que se carga el muerto, ¿no? Goyita estaba segura de que aquello que la perseguía no era Julieta, porque esa angustia solo encontraba calma cuando iba con mamá Poncha a dejarle flores al panteón. Seguramente su mamá sí la cuidaba de lejos, como decía papá Chaya. Seguramente era uno de esos fantasmas que deciden no aparecer. Cuando Valentín cayó enfermo, Goyita entendió que una maldición tenía condenada a su familia. Para entonces Gustavo Pineda Carlos, el menor de los hijos de Poncha y Chaya, el chunco, el favorito, el que había dormido con mamá Poncha hasta los 5 años y el único que no había trabajado en el campo con papá Chaya, porque ya no hubo necesidad, había muerto de una septicemia generalizada por una amalgama mal puesta en una desafortunadísima visita al dentista. Mamá Poncha tenía la creencia grabada en concreto que el destino de Tábito era importante porque había sobrevivido a un parto larguísimo y tortuoso que se resolvió. Por fin, tras 2 días de dolores, con la milagrosa voltereta que dio el último minuto para no morir de nalgas en el vientre cansado de su madre. Mira qué fin fue encontrar ese pobre. Por una muela podrida. Es culpa de ese hombre diantre, Poncha. Te dije que no te casaras con él. La cinera te va a matar a todos tus hijos, gritó la bisabuela Antolina cuando se apersonó en el cuarto grande, donde estaban velando al más chico de los hermanos Pineda Carlos. Como nunca lo había visto Goyita, mamá Poncha lloraba con dolor verdadero, de ese con peso de plomo, de que agujerea el alma. Ahora sí sus ojos estaban rojos e hinchados de tanta lágrima que había salido desde que Valentín le avisó por teléfono en una de las cabinas de Juan Petro, el señor que regenteaba el teléfono de Reforma de Pineda, que Tábito estaba hospitalizado y que no creían que fuera a salvarse. Nadie le explicó y Goyita no preguntó de qué se trataba el dicho de la sirena que abuelita Antolina había gritado en pleno rezo. Le parecía natural que esa viejita tan despeinada, menuda y arrugada gritara sin vergüenza cuánta locura le pasara por la cabeza. Pero de nueva cuenta, el argüende del mercado le fue metiendo dudas con la información a cuentagotas que escuchaba de los susurros de las matronas brazudas y espaldonas que vendían ahí. La sirena no va a descansar hasta que tengan de rodillas a Chaya, dijo una. Estás loca tú. Eso de la sirena es puro chisme, dijo otra. Mi mamá estuvo allí. Ella vio cómo tío Chaya dilató flotando hasta que el mar se lo tragó, dijo una. Sus abuelos ya no hablaban frente a ella. Se guardaban sus conversaciones para la cocina, mientras la mandaban por tortillas o refresco. Los domingos mamá Poncha caminaba callada rumbo al panteón y abría la boca solo para rezarle, sobre todo a la tumba de Tábito. Había silencio. Entonces Valentín llegó al pueblo flaco y encogido, con la piel gris, los ojos hundidos, el pelo encanecido y los pómulos saltados. Se me llenó de cáncer la barriga, mamá. Me dieron 3 meses. Mis hijas ya saben y están con Dios. Tu papá vio a Rey David anoche, pero ese diantre no le dijo que eras tú, mijo.
mal rayo nos parta. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Yo solo quiero cumplir mi condena, irme tranquilo, a estar con mi mujer. Si con esto pago, estoy con Dios. Hasta ahí le vamos a parar hoy a la lectura. Espero les esté gustando. A mí me está encantando este texto. ¿Cómo se llama? Nadie recuerda. Página 31. Cómo le damos explicaciones, cómo diferentes culturas le damos o le dan explicaciones a lo trascendental de la vida, a los fallecimientos, a la vida, a la muerte, y cómo pues nos los vamos explicando de diferentes maneras. Son cosas divinas, si son cosas demoníacas, todo juega en un mismo papel, en explicarnos el porqué de las cosas. Una situación es un pensamiento muy rígido, es el occidental. Es que estás enfermo y punto, es que te dio cierta enfermedad porque anduviste descalzo, ¿no? Y eso va a hacer que te desencadene a una gripa y de la gripa una pulmonía y se acabó tu vida, se acabó, ¿no? Eso, aunque sí nos explica el porqué de las cosas, no quiere decir que nos dé un sentido total. Entonces, muchas de las culturas en muchas comunidades, en las ciudades, por supuesto también, no lo explicamos por alguna maldición, por algo que no hicimos, el karma, que ahora anda mucho ese concepto del karma, o de alguna brujería. Todo eso es una utilidad, no es que sea, a veces hay gente que dice, que he oído, hay comentarios aquí en TikTok, que dice, es pensamiento mágico, como diciendo, qué ignorantes son. No, todas y todos, aún los que se dicen más racionales, los científicos, todas y todos, usamos el 80% en cuestiones de para explicarnos lo que nos pasa, lo que somos y lo que nos va a venir, lo que pasó, etcétera, etcétera. Pensamiento mágico, no racionamos todo, porque si racionáramos todo no nos moveríamos. Entonces, todos usamos la cuestión del pensamiento mágico y gracias al pensamiento mágico somos la sociedad que somos aquí y en el ahora. El pensamiento mágico es la madre de la ciencia. Nada más y nada menos. Entonces, pensamiento mágico no es ignorancia, al contrario, es un conjunto de mitologías, de cosmovisiones, de cosmogonías muy ricas en cada comunidad, en cada pueblo, en cada visión del mundo. Eso es lo que nos hace humanos. Lo que no nos hace humanos es estar racionalizando absolutamente todo. Nos da explicaciones, mas no nos da un sentido a esa explicación. No sé si ahora sí, no sé si que me explico. Le da la sabrosura a la vida. Eso es, a eso me refiero, en fin. Pues hasta aquí vamos a acabar hoy con este libro. Mañana le vamos a seguir. ¿Para qué? Porque voy a hacer una ponencia. Espero, no sé si se pueda transmitir por YouTube la ponencia de la universidad, para ver si me pueden acompañar a la hora de hacer esa ponencia, muchachos, ahí por vía internet. Es para el 20 de mayo, para el siguiente miércoles. Yo pensé que ya era esta semana, pero no. 30, 40, 50, 178 son 100 páginas. Sí, lo acabo antes. Perfecto. Bueno, pues me retiro, amigas y amigos. Mañana seguimos con los lives. Seguimos en un primer paso con feminismo para principiantes. Vamos a continuar socializando esa lectura y posteriormente si nos aventamos también esta lectura. Son 2 libros en un mismo live. 2 libros en un live, para que vean. Todos estos lives los estoy subiendo a mi canal de YouTube. Estoy como SofiMax9730 para quien quiera ahí seguirme. Si no han visto o quieren ver completos los lives, están en mi canal de YouTube, así como los diferentes libros. Ya tenemos el de Giselle Pelicot, el de la hija de Giselle Pelicot. Hoy acabo de subir el de Lo negro del negro Durazo. Si ustedes quieren saber de dónde viene el origen de la corrupción mexicana, el negro Durazo es
pues es el papá de ese rollo. Si ustedes quieren, pueden escuchar. Es un audiolibro. Ahí está en mi canal de YouTube para que lo puedan ver. Bueno, ahí está. También tenemos cafecito veracruzano para quien quiera apoyar este contenido. Aquí está el cafecito. Miren qué bonito. Yo estoy enamorada de mis ollitas. No tengo ollas de este tamaño en la vida real. Tengo como 3 ollas nada más. Pero no son de barro porque son caras. Las ollas de barro son caras. Pero compré estas, vean qué bonito. 25 pesos cada ollita. Vean qué bonitas para mostrarles mi café. Está el café veracruzano. Ese es el clásico. Este es el de estricta altura, el de mayor calidad. Aunque chulada. Y también tenemos gourmet, por supuesto. Chulada el libro. Sí, ¿te acuerdas, mi querido Becerra, cómo has estado? Ahí está en el canal YouTube. Hoy subí el capítulo 1 y el capítulo 2 por si lo quieren escuchar. Lo negro del negro Durazo. Si se oye. La biografía criminal de Durazo, escrita por su jefe de ayudantes. Autor José González. De pura línea. Listo, me dijo Uruchurto, ante su secretario particular, quien me dio por orden suya una cantidad mencionada, y agregó: de todo lo que llegas me vas a tener que dar un informe diario, pues de lo que se trata es que se evite el robo de las refacciones, que las reparaciones estén bien hechas y se agilicen los trabajos, ya que hay muchos vehículos del departamento inactivos. De amolado a funcionario. Puso a mi servicio una camioneta Gaijin último modelo, 1957, que era con la que me desplazaba a todos, huía. Así sorprendí a todos aquí. Bueno, ahí está un cachito de audiolibro, ahí está en el canal del Totó. Creo que sí. Hoy subí también, acabo de subir hace unas horas el video de Me asustan los pobres de Franco Escamilla, ese pinche merolico que me cae gordo. En mis tiempos le decían merolicos, ahora le dicen stand up, ¿no? Oye, han sofisticado la palabra, pero siguen siendo unos merolicos. También acabo de subir ese video y lo del cafecito veracruzano. Ahí está. Pues me retiro, amigas y amigos, porque me duelen las espaldas. Ya tengo meses que me duelen las espaldas y me tengo que ir a sobar. El Arqui me echa mi sobadón. No del final feliz porque no se puede, pero sí el de ya chavorruca. Bueno, les agradezco mucho a todas y a todos. Gracias por haber estado aquí. Mañana continuamos con este libro y con el de feminismo y echando mucho chisme. Mucho chisme, Arte, ¿cómo estás? Mucho chisme, Entonces, no me voy a parar de aquí como después de 5 minutos, porque si me levanto me duele más la espalda, porque chavorruca. Entonces, voy a estar aquí, voy a estar haciendo así y así y así para poder levantarme, porque chavorruca. Gracias igualmente, Arte, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. No sé si mañana, porque creo que el Arqui va a necesitar la compu para hacer un trabajo de arquitectura. Si ustedes quieren o necesitan o saben de alguien que necesite un arquitecto con más de, no sé, creo que tienen casi 20 años de experiencia, si quiere que un remodelado, que su tabique, que su proyecto, que su plano, ahí está el Arqui. Si ustedes saben o quieren de alguien que les haga sus presupuestos de arquitectura, por supuesto que sí. Si quieren que el Arqui vaya y les coloque el primer ladrillo, por supuesto que sí, pero sí me lo regresan, porque sí tengo que me esté sobando todos los días. No, por favor, regrésenmelo porque... Okay. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Que tengan bonita noche. Hasta mañana. Que tengan bonita noche.